Nosotros tenemos muchas bases importantes de pensamiento nacional que además se entremezclan con ideas que no son endógenas de la propia Argentina. Cuando se habla de pensamiento nacional, uno suele pensar en Jauretche, suele pensar en Scalabrini Ortiz, suele pensar en el propio Perón, porque quizás han sido pensamientos con un matiz más nacionalista, ¿no? Pero la construcción del pensamiento nacional incorpora las bases liberales que tuvieron su importancia en determinadas épocas, aunque después, en ciertos momentos de la historia, haya como que revisar, revisitar e incluso algunas cosas desecharlas para ir avanzando en esta construcción de pensamiento nacional. Por eso digo, si existe o no existe, no se puede contestar en términos de si existe o no existe. No hay pensamiento nacional, a mi juicio, desarraigado de algún determinado contexto. Entonces, en ese marco aparece con mucha fuerza también lo latinoamericano. Cuando uno piensa en Bolívar, cuando piensa, bueno, yo quizás por un sesgo profesional, ¿no? Siempre más que en Bolívar pienso en Simón Rodríguez, que era su maestro, ¿no? Y que fue un fuerte intelectual capaz de decir a América la tenemos que pensar desde América, la tenemos que pensar desde su pobreza, la tenemos que pensar desde sus márgenes, la tenemos que pensar desde la inclusión, y esto lo decía en el siglo XIX, ¿no? Este pensamiento está incorporado, por ejemplo, en nuestro acervo pedagógico está incorporada las ideas de Simón Rodríguez, que era venezolano, no era argentino. Digo, esto está contribuyendo, están contribuyendo las ideas de José Martí, o están contribuyendo las ideas de Eugenio María de Hostos, o del mexicano Mora, ¿cierto? Hay todo un cúmulo de cosas que confluyen en que el país tome determinadas direcciones a partir del pensamiento, y que lo debe hacer sin exclusiones, pero sin dogmas. Nosotros tenemos que superar lo que fue el proceso moderno de la mano del liberalismo, que no solo se expandió por Europa y por muchos otros países del mundo, sino que llegaron a América bajo el título de civilización. Tenemos que trastocar esto de la civilización y cambiarlo por emancipación. Cuando uno civiliza, uno lo que hace es embrutecer y no emancipar. Porque la civilización tenía como objeto socializar a las nuevas generaciones en los valores de la generación adulta, digamos, ¿cierto? Y esto es, digamos, someter. Emancipar supondría la posibilidad de que alguien, de que a mí no me importe cómo va a pensar el otro sujeto a partir de los elementos que yo ponga en sus manos, es decir, para que pueda ser un sujeto emancipado. La segunda perspectiva es que me parece que lo emancipatorio tiene dos aristas muy significativas. Una es la de tipo colectiva, la que tiene que ver con la nación, con el Estado, con una nación emancipada de verdad, que no sometida, y sobre la cual también ha habido significativos avances en las políticas públicas de los últimos años en la Argentina, pero a su vez tiene que ver con esto que señalaba al comienzo, es decir, con la emancipación del sujeto. Yo creo que el solo hecho de que Sarmiento sea motivo de discusión hoy está planteando que hay algo todavía por ver en Sarmiento, ¿no? O sea, si no, no estaríamos hablando de Sarmiento.
Por otra parte, creo que Sarmiento, como es una figura tremendamente contradictoria, o sea, Sarmiento que se quejaba de la España que no había sido capaz de eliminar a los indígenas y que después se queja de cómo los españoles barrieron a los huarpes en San Juan, uno dice, ¿qué es lo que es esta cosa tan contradictoria? Estoy acordándome de textos de Sarmiento, no hay interpretación en eso. Esta dicotomía que yo creo que Sarmiento queda preso, él queda preso de su propio pensamiento y por eso también lo tenemos hoy, ¿no? Esa dicotomía de civilización y barbarie que no puede entender las cosas más que en ese marco y que llegan hasta hoy, hoy todavía la gente en nuestro país opera cotidianamente con la matriz cultural de civilización y barbarie. Esa dicotomía, que es una dicotomía, yo diría, en algún sentido falsa, porque está contraponiendo cosas no desde la perspectiva de la integración, sino desde la perspectiva de la exclusión. Entonces, así como que si quiero tener solo medio país, bueno, esto hace que tengamos que revisitar a Sarmiento precisamente para quizás invertir los términos de civilización y barbarie, porque el mundo de hoy, en el mundo de hoy, por allí yo podría hasta casi decir que allí donde residía la barbarie reside la civilización y viceversa. O sea, si el problema de la flagrante desigualdad del mundo ha llegado a niveles insospechados en términos de que al propio sistema capitalista la desigualdad le es inherente y todos los años los números que publican las distintas agencias dicen cómo aumentó la brecha entre pobres y ricos. Esta es la barbarie del capitalismo, la barbarie de la exclusión, la barbarie de que 80 personas tengan los mismos ingresos que 3.500 millones de personas más pobres del planeta. Esto es la barbarie, como lo ha sido la continuidad de lo moderno en términos de la barbarie del genocidio de la Segunda Guerra Mundial o de nuestro propio genocidio dictatorial o de cuantas otras cosas, ¿no? Todo esto es barbarie, todo esto es barbarie. Barbarie no es la aportación de rostros del chico de la villa del Gran Buenos Aires, que era en todo caso la barbarie a la que aludía aquella civilización europea, digamos. Entonces, uno puede retomar a Sarmiento. Ahora, sucede que estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. Y las condiciones objetivas de desarrollo del capitalismo y de construcción de la cultura, cuando ya el capitalismo ha dejado de ser un mero mecanismo, como lo pensaron Smith o Ricardo, que era un mecanismo de producción y distribución de bienes, ha pasado a ser un mecanismo, un dispositivo de distribución ideológica y conformación de la cultura de las sociedades, el capitalismo para su propia legitimación, cosa que la hace básicamente vía los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en ese escenario tengo que ir a leer a Sarmiento, porque a ver, ¿qué es lo que es lo bárbaro? ¿Qué es lo que es lo civilizado hoy? ¿Qué es lo que es más civilizado? ¿Un fondo buitre o el chico de la villa que robó para comer? A ver, me parece que hay que como empezar a mutar estas categorías, ¿no? Pero Sarmiento está metido dentro de nuestras conciencias y tengo que ir a Sarmiento. Por eso hay que acostumbrarse a no discutir ni contra Sarmiento, ni discutir en defensa de Sarmiento. Lo que hay que hacer es discutir con Sarmiento.